algo que no falla es rodearse de mujeres poderosas. A uno no le puede dar miedo eso. Se generan unos lazos de fraternidad y de apoyo que son valiosos y son importantes. En Líderes por Colombia, María Viviana Botero. María Viviana, tú tienes una gran responsabilidad en lo que haces y también un gran reconocimiento y resultados. Cuéntanos, ¿cuál es tu responsabilidad actual? ¿Qué es lo que haces? Yo soy presidenta ejecutiva de ProAntioquia y para mí no solamente es una gran responsabilidad, sino un privilegio liderar esta institución. Esta es una institución del sector privado que se encarga de aportar desde el sector privado al desarrollo de mi región y del país. Sandra, si tú miras Antioquia, Antioquia representa el 15% del PIB de este país, el 20% de sus exportaciones, lo cual significa que si aportamos al desarrollo de esa región, que además es una región con una tradición empresarial muy importante, pero también con una tradición de violencia muy relevante y con unos indicadores actuales de pobreza grandes, de hambre, pues al ayudar al desarrollo de esa región le estamos aportando al desarrollo de Colombia. Y ProAntioquia tiene una filosofía muy bonita y es que parte del convencimiento de que el sector privado tiene que hacerse parte de la solución de los problemas públicos. Con eso decir que estamos convencidos que no es solamente los políticos los encargados de resolver los asuntos públicos. Nosotros creemos que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y por eso nace ProAntioquia. Nace ProAntioquia justamente como una iniciativa desde el sector privado para apoyar, para articular, movilizar las capacidades de muchos. Y por muchos me refiero, por supuesto, al sector privado, sector público, la academia y las organizaciones sociales y culturales. Y eso hacemos. Y en tu historia personal, para llegar a esa posición y a esa responsabilidad, cuéntanos un poco de esa historia. ¿Cómo es la historia tuya en este proceso? Bueno, yo estudié ciencia política en mi primera carrera, después estudié Derecho y siempre yo siento una inquietud por el servicio. Sin embargo, mi carrera profesional durante 15 años estuve en el sector financiero y en el sector financiero desde muchísimas áreas. Y ahí entendí, en ese rol, en el sector financiero, que era posible generar impacto desde el sector privado. Es decir, que no había que irse al sector público si uno quería cambiar la vida de las personas, sino que desde el sector privado se podría hacer. Y estando ahí, muy feliz, en el lugar que fue pues mi casa por muchos años, recibo la invitación a ser parte del proceso de presidencia de ProAntioquia. Y bueno, los miedos, ahí se ponen en juego una cantidad de cosas que a pesar de que uno es líder, que se ha probado, que ha mostrado resultados, pues tomar la decisión de salirse y dar ese paso fue difícil, pero llegué a un lugar donde lo que a mí me motivó fue la coherencia con lo que a mí me mueve y es poder generar bienestar y trabajar en pro del desarrollo y de la vida digna de otras personas y ProAntioquia es la institución ideal para hacerlo. ¿Y qué lecciones tienes de este proceso ya en la institución? Es un privilegio. Mi primera lección es, digamos, hablo desde mi experiencia personal. Cuando uno solamente ha estado en un lugar, tu mirada de una situación es desde ese ángulo, ¿no? Esta es una institución que te permite una interlocución con muchos actores muy distintos, con los que no necesariamente estamos de acuerdo y con los que además existen sesgos de un lado y de otro. Y es muy interesante reconocerse con personas distintas en algo que nos une, con un propósito común. Eso me ha parecido una lección de vida increíble, además la posibilidad de tener diferentes miradas sobre un mismo problema, de poder ser capaz de una misma situación, entender cómo interpela esa situación al sector social o a la academia o al sector público o al privado y ver como un cubo. No solamente ver una cara, sino verlo como un cubo ha sido muy interesante. Lo otro es tener que conversar. Esa es una institución que es una plataforma. Entonces, es una institución en la que conversamos y converso
con actores con los que yo nunca me hubiera sido capaz de conversar. Y por ejemplo, mujeres que quieran recorrer un camino de liderazgo, adquirir nuevas responsabilidades, ¿qué mensaje les darías desde tu experiencia? La inquietud por el liderazgo femenino ha sido una inquietud que yo he tenido hace muchos años. No nació en ProAntioquia. Incluso muchos años atrás en otros trabajos, siempre fui, si se quiere, activista de la causa de género. No es fácil ser abanderada de esa voz porque pareciera que uno está trabajando por algo que es en causa propia o personal. Sin embargo, yo creo que cuando uno se mueve por sus convicciones, pues lo que piensa el resto de las personas es indiferente. ¿Qué lecciones? Llevo muchos años pues, profesionales, pero todavía esa voz interior que a uno le dice no voy a ser capaz, esa sobrepreparación en la que nos metemos las mujeres siempre, que tenemos que preparar absolutamente todo porque hay que ser perfectos y no nos puede fallar absolutamente nada. Esa culpa, en mi caso yo soy mamá, tengo 2 hijos, entonces esa culpa constante entre el tiempo que le dedico a mi trabajo y a mis hijos, ahí está siempre presente. Y ese rótulo que tenemos las mujeres que llegamos a cargos de liderazgo de ambiciosas, a eso nos vamos a enfrentar, eso es algo permanente. A mí me llama mucho la atención que se da por descontado que los hombres quieren ser gobernadores, alcaldes, presidentes de bancos, de grandes compañías, pero en el momento en el que una mujer es sincera y dice yo quiero liderar, enseguida ambiciosa. Y yo creo, pues a mí, digamos, dar consejos, pues no me queda, a mí me ha funcionado como la fidelidad con mis convicciones, primero. Segundo, me ha funcionado, digamos, el ejercicio permanente de hacerme preguntas, de documentarme, de aprender. Ese es un tema donde uno tiene que ir cualificando el discurso. Ese es un tema relativamente nuevo en el que nos toca aprender conceptos para empezar también a entender situaciones y condiciones que hemos normalizado por la cultura. Cuando tú te empiezas a meter en esos temas, empiezas a entender conductas que no son normales y entonces tu ojo empieza a afinarse un poco más y tu discurso también, y te empiezas a empoderar. Y algo que no falla y que yo me siento muy afortunada de tenerlo es rodearse de mujeres poderosas. A uno no le puede dar miedo eso. Yo tengo la fortuna de pertenecer a muchas comunidades de mujeres y de mujeres que se han formado, que han luchado, que tienen muchos problemas, que nadie quiere parecer perfecto. Esa imagen de la supermujer, pues ese no es mi caso, ¿no? Yo tengo hijos, me toca trasnochar, madrugar, tareas, trabajar, me pasan miles de cosas. Pero rodearse de mujeres poderosas, rodearse de mujeres que están en ese mismo camino ayuda muchísimo y se generan unos lazos de fraternidad y de apoyo que son valiosos y son importantes porque en ese camino pues hay momentos donde uno los necesita, hay momentos donde uno necesita levantar la mano y pedir ayuda y eso me ha servido mucho.